Hola, buenos días. Casilla, buenas tardes. Hello, everyone. Buenas a todo el mundo. Jesús y yo somos parte del equipo de investigación de la Universidad de Zaragoza, el máster de Mindfulness, aquí en Zaragoza, y queremos demostrar en esos 20-15 minutos cuál ha sido nuestra experiencia, nuestra trayectoria aquí en la universidad en cuanto al mindfulness y en los últimos 3 años. Y hemos examinado cómo funciona el mindfulness en la asociación. Aquí es el grupo, un grupo multidisciplinar. Hay médicos, doctores, psicólogos y yo también, por ejemplo. Como dije antes, nos interesa mucho romper barreras aquí en España y llevar el mindfulness, la plena atención a las empresas, porque creemos que hace falta llevarlo en este campo de la empresa. Y el año pasado organizamos esta reunión internacional de mindfulness en las organizaciones y las empresas, y también tuvo lugar en Zaragoza. Y compartimos con 250 profesionales que vinieron de España y de otros países. Entonces, vamos a ver nuestra investigación dentro de nuestro contexto del mercado de trabajo. Y os voy a demostrar cómo es el ambiente laboral ahora, sobre todo internacionalmente, pero sobre todo en España, y cuál ha sido nuestra experiencia. Algunos datos de la Oficina de Estadística de España, que la INE viene del 2017. El 40% de las bajas por enfermedad se atribuyen a trastornos emocionales o psicológicos. Uno de cada tres trabajadores sufre un nivel importante de estrés cada día, y eso supone 2.000 millones de euros en 2017. En un cuestionario llevado a cabo por la INE, el 50% de las empresas dicen que tienen problemas para gestionar el estrés de sus profesionales, y que entre 60 y 80% de las empresas están conscientes de la importancia del desarrollo emocional, o sea, la gestión emocional, y quieren llevar a cabo programas para la inteligencia emocional, el liderazgo y el mindfulness en su ambiente específico. También la psicología positiva, y han visto que realmente hay una necesidad y hay que apostar por ello. La OMS dice que es la causa principal por las bajas laborales en 2020, será la baja principal, la causa de las bajas. Y esto es muy preocupante ya para el año 2020. La Unión Europea constata que esta cuestión ha incrementado, y en los presupuestos ha habido un aumento sistemático para partidas de dinero en la salud mental, y esto va en aumento. Teniendo en cuenta todo esto, hemos recibido una demanda importante, una demanda aumentada, para poder ofrecer docencia, cursos, programas en la gestión emocional del estrés, y también hemos adaptado programas según longitud, duración, cuestiones específicas, y hemos asesorado a empresas, a organizaciones, para poder decidir o formular programas adecuados según sus necesidades.
Y así, como he dicho antes, intentamos introducir el mindfulness en otro plano, en el plano empresarial. Y aquí tenemos un inventario de sectores donde trabaja o está comprometida la Universidad de Zaragoza, y aquí se constatan los sectores: automoción, consumo, maquinaria, componentes, donde los distintos niveles de estrés y donde también se puede hacer mejoras en las capacidades cognitivas. Aquí vemos los sectores principales en Aragón. En Aragón es sobre todo una zona industrial, y aquí en esta tarta vemos los sectores más importantes y los pesos relativos de cada sector, incluso la automoción, maquinaria, componentes, pero también un papel importante en sectores del medio ambiente y sectores energéticos. Pero otros sectores, como veis, tienen menos importancia. Hemos visto una gran presencia aquí en Aragón de las multinacionales, y hemos constatado que los multinacionales tienen más interés, en cierto modo, en el mindfulness y quieren trabajar con nosotros. Y la cantidad de empresas más pequeñas que tienen un interés en mindfulness ha ido en aumento también. Los empresarios y los autónomos también viven en un contexto de multitarea y también identifican con esas necesidades también. Aquí hay una serie de empresas que han demostrado interés aquí en Aragón: Balay, Adidas, Manfilter y muchos otros. Y Jesús antes presentó el estudio piloto, y vamos a ver en esta tarta cuáles los niveles de compromiso. Parece ser que el mindfulness viene en consonancia con aumentados niveles de estrés en las empresas, y el compromiso parece ser que va en aumento, y esto conllevaría a niveles más altos de satisfacción en la oficina, en el trabajo, en el puesto de trabajo. Y hemos visto, según esta cuestionario llevado a cabo por Gallup en 2013, donde se entrevistaron a 73.500 profesionales en 141 países. Y vimos que 20% de los profesionales están de manera activa comprometidos en programas de mindfulness. En esta metaanálisis como dije, tomaron parte 141 países, y 8% de los profesionales consideran que su trabajo puede mejorar, y también puede haber una mejora en su vida personal también. Y también con eso está relacionado del compromiso hacia la empresa y el ausentismo, los que no van a trabajar o toman días de baja. Hemos visto un porcentaje importante, un 37% menos de ausentismo comparado con trabajadores con bajos niveles de compromiso hacia la empresa. Y la eficacia de los trabajadores es un 57% más alto que comparado con los trabajadores con niveles bajos de compromiso hacia la empresa. Y la relación aquí entre compromiso y crecimiento en la empresa, vemos, porque nos interesa el bienestar del trabajador, y vemos cómo repercute en el crecimiento, y el crecimiento es más o menos prácticamente el doble. Y aquí se ve estos datos, cómo el compromiso correlaciona muy bien con el crecimiento en las empresas donde hay niveles altos de compromiso. Y comparar con el resto de las industrias, tienen menos de la mitad del crecimiento. Y
O sea, Saab es una empresa alemana que se ha comprometido más a incorporar más programas en mindfulness, y esto corresponde los resultados de Saab con los datos de crecimiento que acabo de demostrar. Gracias, Virginia. Ahora voy a presentaros un estudio piloto de la eficacia a largo plazo en el mindfulness en una empresa de la automoción, y voy a hablar en mi intervención sobre nuestros progresos y voy a abordar varios aspectos. El propósito de este estudio es evaluar la eficacia de mindfulness en programas de formación cara al bienestar y niveles de estrés en profesionales que están en una empresa de automoción. Un nivel objetivo secundario es estudiar otras variables psicosociales como satisfacción en el trabajo y compromiso, y también como tercer objetivo es calibrar si pueden mejorar resultados, por ejemplo, una disminución en los días de tomadas por baja de enfermedad en el contexto del trabajo. Las formaciones para este estudio piloto se hizo de manera voluntaria, y 230 trabajadores se les invitó a participar, y 62 sí que dieron su consentimiento y se comprometieron. No es fácil llevar a cabo un tipo de estudio de ese tipo, y entonces al final usamos una prueba no aleatoria para la parte del grupo de control. Entonces, se les explicó el procedimiento. Tuvo lugar en el trabajo y como dije antes, 62 personas participaron en el estudio. Se calibró la edad, condición médica, si había enfermedades. Excluimos ciertos trabajadores que sí que practicaban prácticas meditativas de manera bastante regular, lo que habían hecho esto en los últimos 6 meses, y porque no queríamos obtener un sesgo en los resultados. Y un criterio, ya os repito, sobre todo edad, desde 18 a 65, y habiendo firmado un formulario de consentimiento. Entonces, en el grupo de formación habían 34 participantes, 2 grupos, 16 en cada grupo. La intervención de mindfulness se aplicó durante 7 sesiones, durante 7 semanas, y cada sesión de 2 horas. Y todo ofrecida por la empresa en el mismo puesto de trabajo, en este horario. A veces había lucha que si la empresa incluía este tiempo en el puesto de trabajo o no, pero eso se negoció. Hubo un grupo de control de 28 participantes, y en este grupo no se dio una formación específica. Pero, sin embargo, en el futuro, este grupo control tendrán la posibilidad de desarrollar una serie de prácticas en mindfulness después, al final del estudio, cuando todo haya acabado. Esto lo mantenemos abierto. Entonces, hicimos una evaluación, establecemos una línea base a 6 meses, resultados a 6 meses y a 1 año. Hubo varias mediciones, y queríamos ver si las mejoras las llamadas mejoras por mindfulness ¿en qué se basaban? Queríamos determinar las razones, y esto
se hacía recopilando estadísticas a 6 meses y a 1 año. Entonces habían varias escalas aplicadas. Una era el cuestionario de 5 facetas mindfulness con 39 preguntas. Por ejemplo, ahí se medía nivel de estrés, compromiso a la empresa. Pero resultados, bueno, en este momento no puedo ofrecer los resultados porque estamos todavía trabajándolos y quisiera abrir ahora. Bueno, no es bueno abrir una caja de Pandora cuando no está todo acabado. Entonces, pero sí que me gustaría demostraros unos datos sociodemográficos de los trabajadores. Nos pareció que eran grupos bastante equilibrados en cuanto a edades. Y me gustaría también enseñaros en los resultados pre-post. Vimos a nivel estadístico diferencias significativas, porque hay unas mejoras después de las intervenciones basadas en mindfulness, y todo para las 5 subescalas del cuestionario que había comentado antes. Pero siento mucho que acabamos de analizar todo esto y necesitamos pulir mejor los resultados, pero creo que ha habido una constatación que vamos por el buen camino, pero tenemos que hacer más, hay que pulirlo para asegurarnos que el programa de verdad funciona. Repito, lo siento mucho, pero llegaremos en breve. Pero sin embargo, sí que puedo adelantaros algunas conclusiones e incluso algunos desafíos. Y eso creo que puede ser útil para otros estudios en este campo, en el ámbito empresarial y organizacional. Tenemos que enfocarnos en los datos basados empíricos, basados en la ciencia, en las evidencias. Y a pesar de las dificultades previas, vemos que formación en mindfulness sí que revela unas mejoras entre los dos grupos, el grupo de intervención mindfulness y el grupo de control. Eso lo podemos ya constatar. Y otra cosa que quiero decir, la adherencia a la práctica, el papel que jugaban los embajadores de mindfulness, embajadores de la plena atención dentro de la organización, era importante porque daba un feedback, una retroalimentación de información, una comunicación fluida, y nos aseguró que el programa estaba dando sus frutos y estaba continuando. Gracias por su atención. Muchas gracias. Hola, soy Juan Vicente Luciano, soy psicólogo y trabajo como investigador senior en el Parc Sanitari Sant Joan en Sant Boi de Llobregat, España, Cataluña. Y quería ver las eficacias de la MBCR y MBCT en esas psicoterapias, y quería analizar el coste-efectividad, de estos abordajes en las psicoterapias. Y la rentabilidad. He trabajado con varios amigos, y con Francesco D'Amico, Ausias Cebolla, Albert Feliu Soler, Lance McCarden, señor Pérez Arana, John Andrés, María Urriet. Esas personas han sido muy... Si queréis conocer los resultados, creo que podéis bajaros esta obra científica, este ensayo, que se publicará a mediados de este año. Porque en esta presentación voy a hacer como un resumen de las olas que ha habido en las psicoterapias, y muchos de vosotros supongo que sois psicólogos.
Y muchos hablan de las tres generaciones en la psicoterapia. En la primera generación, en los años 50 a los años 60, era un abordaje conductual y era la idea de reducir la sintomología. Se utilizaban técnicas basadas en condicionamientos clásicos y condicionamientos operativos. Unos años más tarde, la segunda ola, generación que se metió en los años 60 también, vimos la CBT, las terapias cognitivas, conductuales cognitivas, y porque hubo un desafío ante los abordajes anteriores. Se quiso hacer una reestructuración conectiva, el papel de los estímulos ambientales, y se quiso cambiar a pensamientos mal adaptados, malos pensamientos, esquemas. Y más tarde, en los años 80, apareció la tercera generación o contexto. Esto fue una nueva generación. Es un término paraguas, si quieres, que incluye una variedad de personajes. Y el objetivo aquí, el objetivo principal, no era reducir la sintomología, porque se argumentó que la reducción de sintomología es un beneficio consistente adicional. Entonces, se quiso aquí apostar por un cambio más amplio, más extenso. En estas características de la tercera generación, se abandona algunas ideas que habían imperado sobre la CBT, las terapias conductuales cognitivas, y que se quiso promocionar una idea holística de la salud y el bienestar. Se quiso integrar nuevos conceptos en intervenciones tradicionales, conductuales, en el campo conductual. Se quería llevar a cabo un enfoque empírico basado en principios. No querían cambiar el contenido. No era importante. Querían enfocar en la función de los pensamientos, no el contenido de los pensamientos. Y por lo tanto querían apoyar una construcción amplia, flexible y eficaz en el abordaje de las terapias. Aquí tenemos una lista de terapias no oficiales de tercera generación. Creo que ustedes conocen la mayoría, la teoría de terapia ACT, terapia de aceptación y compromiso, la dialéctica, la psicoterapia analítica funcional, la activación, la CBT en la psicoterapia, terapia de la compasión, la MBSR, la MBCT. Y voy a enfocar sobre todo en la reducción del estrés basado en mindfulness y la teoría cognitiva también en ese abordaje. Hay muchos artículos publicados y metaanálisis que han demostrado la eficacia de las terapias de tercera generación, terapias cognitivas basadas en mindfulness. Pero algunos también se adecúan muy bien a toda una serie de cosas y también otros son menos aptos para los trastornos borderline del límite de la personalidad. Pero yo quería, sin embargo, centrarme ahora en la economía de la salud y los gastos, los costes. Y como hemos visto en la mayoría de las terapias de tercera generación, la gente se ha dado cuenta que hay que diseñar algo que sea plausible a nivel económico.
Claro, parece ser que hay una demanda infinita. Es una verdad que la demanda para la salud pública es infinita. Reconocemos que los recursos disponibles son limitados. Tenemos que seleccionar la terapia. Tenemos que dar una prioridad a unas cosas antes de otras, priorización, y tenemos que comparar coste-beneficio. Entonces, esto nos ha parecido la clave de evaluar la sintomología, si queremos A, si queremos B, y con qué recursos. Y tener en cuenta también la calidad de la vida de los pacientes. Y también nos preguntamos, ¿qué queremos? ¿Reducir la cantidad de visitas, cantidad de días, frecuencia? Si los pacientes están tomándose menos medicación, entonces habría que definir lo que eso supone que es una evaluación económica, un análisis económico. Esto supone un análisis comparativo de cursos de acción alternativos en cuanto de sus costes y sus consecuencias. O sea, ¿cuáles son sus efectos beneficiosos? Hay que calibrar esto. Esta evaluación económica normalmente se presenta en un gráfico, pero en este esquema, bueno, vemos dos vías para seguir, para analizarlo. Y aquí podemos ver si la intervención ha sido más o menos eficacia, si la eficacia quizá ha sido buena, pero el coste también ha sido más alto. Todo esto hay que calibrar y cuantificar. Hay muchos tipos de evaluaciones económicas, como propone Drummond. No explicar todos, pero lo más importante parece ser que se centran en la coste-eficacia y la coste-utilidad. Se mide el resultado, son los beneficios medidos en unidades naturales, y se interpreta cuánto cuesta a nivel incremental, como incrementos, para lograr una unidad adicional, o sea, la eficacia, incluyendo la eficacia. Y luego se establece cuál ha sido el bien total terapéutico, el ICER. Y en el modelo coste-utilidad hay una ausencia de una meta terapéutica común. El resultado se mide por el efecto, el índice de la mortalidad, la cantidad de la vida y la morbilidad, es decir, la calidad de la vida. Entonces se sopesan los dos. Prioridad a la calidad de vida durante un año. ¿Por qué es importante hacer una revisión sistemática de las CBDs de tercera generación? Porque había muchos, digamos, gente que querían elaborar las políticas, había mucho escepticismo y había que decidir qué opción es el adecuado para tratar una situación en concreto. Entonces, el objetivo del ensayo es realizar una revisión sistemática de las evaluaciones sobre ensayos controlados aleatorios en tratamientos de tercera generación. El segundo objetivo era valorar la calidad metodológica y el riesgo de sesgo que pudiese haber. Aquí fue la pregunta de la investigación, PICOT, población, intervenciones, comparación, resultado y diseño del programa que miden los ensayos controlados, los RCTs. El comparador era el tratamiento normal, la lista de espera, los tratamientos activos que se dan, las intervenciones fallidas y los tratamientos farmacológicos. Y todo esto se comparaba con los ensayos controlados aleatorios. Utilizábamos esos datos de bases, PubMed, Embase, SICINFO, también bases de datos de laboratorios. Y también incluimos las listas de referencia de la literatura.
Los criterios de inclusión y exclusión eran los siguientes. Solo se incluían en esta lista terapias de tercera generación, que queríamos tener estudios basados en ensayos controlados aleatorios y también tener constancia en artículos publicados científicos. Seguimos una metodología rigurosa, independiente, que colegas del campo extraíamos los datos por duplicado, toda una serie de procedimientos éticos, y esto en este, digamos, esquema hicimos este análisis. Se analizaron más de 1.339 estudios, pero nos quedamos al final con 765 estudios y encontramos solamente 11 estudios que se centraban en los estudios de síntesis cualitativo que se relacionaban directamente con terapias de tercera generación, y solo 5 estaban basados en un abordaje en mindfulness. También hicimos un estudio de abstractos y hicimos varios pilotos, 6 MBCT y 5 MBCD y 1 MBCDI. Entonces, como me dije antes, encontramos 80 estudios, 6 MBCT, 2 de MBSR, reducción del estrés, y provenían de 5 países, 3 en el Reino Unido, 1 en Holanda, 1 en Australia, otro en Dinamarca y 2 en Estados Unidos. No voy a explicar los resultados de todos esos estudios, no voy a explicar el análisis económico en detalle, porque eso podría ser un poco aburrido para ustedes. Pero quiero subrayar que entre las pruebas MBCT, los trials, los ensayos, quizá los que llevaron a cabo Quicken y sus colegas en el Reino Unido, porque eran adultos no deprimidos con más episodios previos depresivos, y habían tomado medicación y se mantuvo esa medicación durante un tiempo determinado. Nos gustó este ensayo por su calidad metodológica, por su tamaño de muestra, porque nos pareció como un ensayo muy robusto. Pero en cambio, se encontró que la MBCT tiene una alta probabilidad, más de un 80%, de ser más eficaz, o sea, tener un equilibrio, relación entre costos y beneficios mejor. En cuanto a MBSR, nos gustaría subrayar el estudio realizado por Herman y colegas en 2017 en Estados Unidos, por esta razón que voy a constatar, porque la metodología era buena, muy robusto, más de 100 pacientes en cada estudio para MBSR, CBT y TAU, y eso se comparó con terapias cognitivas conductuales y también para la reducción. Y esto era un grupo de pacientes con problemas, dolor lumbar, y se siguió durante 12 meses y se encontró que la reducción en estrés era superior con el grupo basado en mindfulness. Y esto era muy interesante para la gestión del dolor crónico lumbar. En cuanto a la calidad de riesgo y el sesgo de la evaluación, podemos ver según una lista de 35 parámetros. La mayoría de los ensayos tenían una buena calidad. De hecho,
Incluso en el REACH, bueno, tenemos hay una evidencia del 100% con Kukian en 2015, pero también miramos más de cerca el sesgo metodológico y vimos que muchos ensayos tenían limitaciones metodológicas porque había una gestión incorrecta de los resultados en estadios más posteriores o que ciertos procedimientos no se llevaron a cabo correctamente. Y el Lekuchen sí que tenía un nivel de sesgo bastante bajo. Esto nos pareció bueno. Bueno, han pasado muchos años. Anteriormente, Rosenweich en el año 36, fue un psicólogo americano, habló del juicio del el pájaro dodo, que dice que muchas formas y variadas todas pueden ser eficaces. De manera igual, incluso llegó a decir que no importa si es psicoanálisis o si vas por la BCT, o lo importante, según Rosenweich, es ser un clínico simpático, que conecta bien con el paciente y que le permite expresar emociones y otros factores específicos. Pero pasaron muchos años y se preguntó, ¿todas estas terapias psicológicas son igualmente eficaces? La verdad que la respuesta es pues no. El dodo no tenía razón. Algunas psicoterapias son más eficaces para ciertas condiciones que otros. Y todas esas terapias psicológicas tienen una buena coste-efectividad. Parece que otra vez el dodo, el pájaro se equivocó. Tenemos mejores resultados a nivel en la tercera generación, porque claro, la tercera generación todavía está en su infancia, pero parece ser que la MBSR da mejor resultado que las CBTs en cuanto a la gestión de dolor lumbar crónico. Para concluir, pensamos que necesitamos más datos económicos para calibrar los MBIs, que hay muy pocas evaluaciones reales de las MBSR, porque se empezó a hacer esto a finales de los 70. La calidad y riesgo de sesgo en las metodologías yo creo que han demostrado limitaciones en algunos estudios, pero sin embargo hay buenas noticias. Hay ahora, por lo visto, que hay nuevos datos económicos que hay 2 protocolos ya publicados que dicen que la MBSR pueden dar una rentabilidad más deseable. Y para acabar mi presentación, quiero hablar lo que dijo Archibald Cochrane, que dando fondos y facilidades siempre se basan en las opiniones de los médicos superiores, pero parece ser que cada vez más los argumentos o las peticiones para facilidades o instalaciones adicionales tendrán que basarse sobre argumentos detallados con datos económicos duros para ver calibrar bien cuál es la coste-eficacia. Muchas gracias por escuchar. My name is Martín Reynoso. Hola a todos, soy Martín Reynoso, vengo de Argentina. ¿Cuántos estamos aquí de Argentina? Estamos ganando el partido esta tarde en el Mundial, ¿verdad? Vamos a ganarlo. Venga, arriba, Argentina, que somos muchos. Bien, muchas gracias por invitarme, Javier. Quiero hablar de lo que estamos haciendo, o lo que venimos haciendo los últimos 8 años en mindfulness,
en la corriente principal. Así es como he querido titular mi presentación, la experiencia en un instituto neurocognitivo en Argentina. Este es nuestro jefe. El fundador del instituto es neurocientífico, reconocido, es un graduado de Cambridge. Facundo Manes es el líder, el director de la investigación. Para nosotros es una persona muy importante, por eso lo quise traer y presentárselo. Bien, voy a hablar de la sinergia entre el trabajo y la investigación clínica, y más en particular, avanzo, el reto de incluir mindfulness en un instituto neurocognitivo, porque tal y como está estructurado este congreso en el que estamos, no lo veo, perdón, es muy pequeño. Hablamos de eficacia clínica de mindfulness. Ver la evidencia de una forma lo más crítica posible. Pero también hay otra cuestión que tenemos que considerar. ¿Cómo incluir mindfulness en un entorno científico, en el trabajo clínico, donde hay toda una multiplicidad de departamentos y unidades que no tienen nada que ver con mindfulness a veces? Por ejemplo, están muy centrados en los resultados, en la eficiencia. Les interesa sobre todo eso. Por eso es muy difícil integrarlo, como bien sabe Jon Kabat-Zinn, porque es el primero que tuvo esa experiencia, ¿no? En el entorno clínico. Es muy difícil incorporar la atención plena en estos entornos. Es un verdadero desafío para muchos de nosotros. Y solo podemos hacerlo así, para honrar y rendir tributo a la eficiencia. Mucha gente me decía, Martín, ¿por qué no abres un centro de mindfulness? Serías el jefe y pondrás todos los programas que quieras, adelante. Pero hay que ser realistas y darnos cuenta de que hemos de poder incluir mindfulness en un entorno en el que esté relacionada con muchas otras disciplinas, terapias y programas. Por eso estoy aquí hoy. Bien, estos son los integrantes del equipo. El único feo soy yo. Somos 4 profesionales permanentes cuyas fotografías he incluido aquí, aunque tenemos asistentes temporales. Y estos son los ámbitos de trabajo. Atención clínica, transversal, programas de bienestar, programas de educación, programas infantiles, programas de comunidad especiales, en settings especiales, y también una vertiente académica de posgrado. Nuestro trabajo en la práctica clínica, me voy a centrar ahora en esto, está orientado a ayudar a los pacientes a desarrollar habilidades de regulación atencional y emocional y destrezas de bienestar. Mindfulness es parte de un conjunto de intervenciones neurocognitivas. No somos los únicos profesionales que trabajamos con el paciente, formamos parte de un equipo interdisciplinar que trabaja con el paciente. Incluiríamos estimulación cognitiva, psicoterapia cognitiva, intervenciones artísticas, música, teatro, artes plásticas, terapia ocupacional y terapia recreacional. Por eso es tan difícil medir el impacto, la repercusión que tiene mindfulness, porque convive con muchas otras intervenciones en las que estamos evaluando clínicamente a estas personas. Bien, aquí vemos algunas de las indagaciones que hemos hecho en nuestra labor. En primer lugar, voy a presentar lo que sabemos sobre la eficacia y eficiencia de lo que hacemos. A veces incluimos mindfulness como intervención de primera línea, de primera mano, otras veces no. Por ejemplo, pensemos que es bueno para ansiedad leve, pero no para trastornos de pánico, o trastornos de personalidad. Estas personas
reciben psicoeducación, terapia cognitiva primero y luego pasan a, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada en nivel grave. En estos casos, sí, esta es una intervención de primera línea para enfermedades cognitivas leves. Trabajamos con pacientes que tienen lesiones cerebrales o han padecido un ataque. Pero como digo, es leve el nivel de la enfermedad, de la afección que tienen. Pero no tendemos a trabajar o no nos invitan a trabajar con enfermedades cognitivas graves como demencia frontotemporal, Alzheimer, lesiones cerebrales graves, Parkinson. A veces trabajamos con fibromialgia, pero depende de cada paciente. No hemos encontrado o descubierto un impacto real de mejora sobre este problema de salud, aunque hay artículos mencionan que es posible obtener buenos resultados. Está recomendada para el estrés, trastornos adaptativos, a veces por trastorno del estado de ánimo, pero no para traumas, trastorno déficit de atención e hiperactividad, trastornos de conducta impulsiva, déficit atencionales, epilepsia, etc. Bien, este es un ejemplo. Pero antes quiero decir algo. Trabajamos con el programa MBSR a escala individual, reducción del estrés, el médico, cuando hay un médico que nos lo deriva, que nos deriva al paciente. Aunque a veces también ofrecemos psicoterapia dentro del trabajo de aceptación. Es una psicoterapia basada en la aceptación. Nos centramos como terapeutas cognitivos, todos somos terapeutas cognitivos. Nuestro objetivo es estabilizar el estado de ánimo del paciente de depresión o trastorno bipolar, eso en primer lugar. Y luego sugerimos diferentes intervenciones en el sentido de que el sufrimiento humano forma parte de nuestra existencia. Y una vez el paciente se ha estabilizado, empezamos a proponer formación en mindfulness individual o en grupo. No siempre hacemos lo mismo. A veces es posible hacerlo, sugerirles esas intervenciones, a veces no. Bien, pasamos a las preguntas que quisiera plantear, dejar aquí sobre la mesa. ¿Es posible incluir pacientes con una escasa o nula motivación en practicar mindfulness? Hay pacientes que vienen a un MBSR, a un programa bien, pues si le apetece, todo es maravilloso. Pero ¿qué pasa si el paciente no está motivado, no tiene ni idea de lo que es el mindfulness? A veces los psiquiatras me derivan un paciente pero que nunca ha oído hablar de mindfulness. ¿Qué es eso?, me dicen. ¿Sería posible hacer que participen en ese tipo de situaciones si no tienen ninguna motivación? Es necesario que como instructores desarrollemos una serie de habilidades especiales para poder implicar a los pacientes en el entrenamiento. ¿Es conveniente y recomendable que el personal médico participe en un entrenamiento en mindfulness? Mi respuesta es sí, para poder hacer prescripciones óptimas sobre el programa de mindfulness, que es más recomendable. El médico que receta, que deriva al paciente, tiene que tener una buena formación. Mindfulness como una disciplina se debería incluir en la corriente convencional o general de la atención médica para facilitar el trabajo clínico. Debemos trabajar en equipo y tenemos que trabajar interdisciplinarmente para tener más eficacia, más eficiencia. Bien, pasamos ahora esto era el enfoque clínico, pero ahora quiero hablar de los grupos, de los programas para grupos sobre reducción de estrés basada en mindfulness, MBSR, 8 cursos de 8 semanas, son 8 años de trabajo duro que hemos hecho y es difícil explicarlo en 15 minutos. Como digo, recopilo 8 días de trabajo con Mercedes Méndez, que está ahí, mi colega y amiga. Bien, datos interesantes que hemos recabado. En 2010, 80% de participantes eran mujeres, aunque hoy en día la proporción es de 60-65%.
Así que hemos conseguido aumentar la participación de los hombres, que también es importante, ¿no? Los hombres se atreven ya, cada vez más, a recurrir a estos programas. El tiempo dedicado a la meditación en casa ha disminuido de 30 a 35 minutos habitualmente a la semana a 20-25. Estas serían las diferencias. El tiempo dedicado a meditación en casa, ¿vale?, ha disminuido. La tasa de abandono histórica es del 20%. Parece que los cursos en grupos son más beneficiosos que los cursos individuales. La participación en un grupo y las implicaciones es mucho más potente que un enfoque individual. A veces el problema es que es imposible trabajar con personas en grupo porque la patología o la patología afecta a sus habilidades sociales y les resulta muy difícil trabajar así. También nos centramos en los cambios que se producen en el cerebro. Nos hemos centrado mucho. La meditación en mindfulness cambia el cerebro y nos interesa mucho estudiarlo. Y así lo hemos hecho. Y esto quizás también lleve a cambiar el currículum de los programas MBSR. Hemos ajustado mínimamente el programa a nuestra realidad cultural. Hemos tenido algunas experiencias en otros settings, en otros entornos de salud pública, de sanidad pública, y esto nos dice que tendríamos que seguir modificando estos programas, adaptándolos, porque es la mejor manera de trabajar con personas que tienen un nivel económico más bajo o tienen un menor acceso a la formación, a la educación. Tenemos que llegar a todos en la sanidad pública. Pasamos a la investigación. Este es el primer estudio que llevábamos a cabo en laboratorio. Tenemos un laboratorio neurocientífico. Como digo, es el primer trabajo de investigación en el que no obtuvimos buenos resultados, porque aquí lo que se intentó es valorar la eficiencia del programa BSR en cuanto a la interocepción de los participantes comparado con un grupo de control. La evidencia preliminar, los resultados preliminares no fueron muy buenos para nosotros. Fue el primer estudio que valoraba la influencia de la práctica de meditación tanto en la interocepción cardíaca como en la cognición social, mediante toda una serie de tareas. El objetivo es saber si la persona, el participante, establece una conexión con su latido cardíaco cuando le pedimos que lo haga, cuando le pedimos que haga esa tarea, si puede influir en su ritmo cardíaco. Parece que mindfulness tiene cierta repercusión en la interocepción, pero no parece que el grupo MBSR no arroja cambios en la detección del latido cardíaco. Estamos justo acabando otra investigación, una segunda investigación en la que evaluamos 95 participantes a lo largo de 3 años a través de autoinformes. Este estudio se imbrica en la tradición, es decir, evaluamos diferentes aspectos, sesión tras sesión. Estudiamos habilidades de mindfulness, afrontamiento, etcétera, regulación de las emociones y reducción del estrés. Los resultados preliminares ven que hay impacto sobre la reducción del estrés, datos significativos sobre regulación emocional, mejoras significativas en habilidades de mindfulness, pero no hay mejoras en el afrontamiento, en destrezas de afrontamiento. Bien, Clive Robbins nos dice que la escala de formas de afrontar no sería una buena manera de evaluar el impacto de mindfulness, sobre todo en estos parámetros: autocontrol, distanciamiento, afrontamiento confrontativo, etcétera, etcétera. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos es encontrar cuestionarios
buenos que nos permiten evaluar el impacto específico de la atención plena. Y de estos programas tenemos programas online, formación de profesionales. Algunos de nuestros estudiantes están aquí, han venido al Congreso y estamos encantados de tenerlos con nosotros. Esto es la Universidad de Favaloro. También tenemos un posgrado allí y estamos terminando ahora una investigación de 3 años en esta universidad y los resultados preliminares muestran cambios en las destrezas de mindfulness, resultados significativos en autocompasión, impactos significativos sobre el burnout y la fatiga de compasión. Son profesionales de la salud, doctores, terapeutas ocupacionales, etcétera. También hemos extendido nuestro trabajo, nuestra labor en el ámbito de la educación. Hemos hecho muchas intervenciones en escuelas, en centros educativos. Paula, la chica de aquí, ella es psicóloga que trabaja en el ámbito educativo y próximamente publicaremos un estudio muy importante en el que estamos colaborando, no es propio, que tiene como finalidad estudiar, analizar las habilidades de mindfulness, regulación emocional, conciencia interoceptiva y correlatos neurofisiológicos en meditadores expertos. Incluye autoinformes, medidas conductuales, imágenes del cerebro como electroencefalografías y resonancias magnéticas. Estamos empezando ahí ya a reclutar participantes. Y este es nuestro trabajo resumido en el libro que hemos publicado. Le llamamos la cocina de la atención plena, porque nos habla de qué tendríamos que hacer como instructores sesión tras sesión, qué es lo que tenemos que ir haciendo para conseguir hacer un mejor programa MBSR. Así que lo recomiendo encarecidamente. Si quieren saber más sobre estos temas, vamos a presentar este libro mañana por la tarde. Les invito a esta sesión y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hola a todo el mundo, gracias por venir, sobre todo ahora que estamos muy cerca a la hora de comer, comprendo esa dificultad. Me gustaría contaros sobre unos resultados del proyecto Ultreya, que es un proyecto que empezó con unos colaboradores del Centro Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, el Instituto San Paulo, Santa Creu San Pau Hospital, la Universidad de Zaragoza y otras asociaciones de los amigos, de las asociaciones de amigos del Camino de Santiago. Y bueno, ese estudia los efectos de un peregrinaje a Santiago en cuanto a los efectos en la mindfulness, la salud mental y bienestar. Un peregrinaje, es un viaje especial que lo hace un peregrino, y eso lo define así el diccionario Cambridge. ¿Y qué es un peregrino? Pues una persona que hace ese viaje, a menudo es un viaje difícil, lo hace por razones religiosas. Hay varios sitios en el mundo para peregrinajes. Por todo el planeta tenemos lugares. Yo solo me voy a enfocar sobre el Camino de Santiago. ¿Y qué es el Camino de Santiago? Esto ha existido desde el siglo X. Es una de las rutas más famosas del mundo. Entonces, y desde el siglo X, desde otros puntos de Europa,
Podemos encontrar rutas que nos llevan al Camino de Santiago. Hay varias conexiones, hay varias rutas que salen de ciudades, de todas las principales ciudades europeas. Se supone que las reliquias o los restos del apóstol Santiago se hallaron. Quizás se robaron de otro sitio, pero bueno, eso dice la tradición. Y hoy en día este camino pues es secular y también religioso. O sea, atrae gente tanto religiosa como no religiosa. Hemos visto que tiene un crecimiento, ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años. Si lo has hecho, veis que cada año hay más. Por ejemplo, el año pasado, más de 300.000 peregrinos llegaron a Santiago. Y esto significa que esto puede duplicarse. Quizá otras personas, quizá el doble, han hecho el camino pero no se han registrado. ¿Y por qué la gente hace el camino? ¿Por qué pasan parte de sus vacaciones haciendo el camino? Quizá eso es un poco chocante, pero parece ser que de alguna manera, se ha hablado que esa experiencia es terapéutica, que mucha gente ha comentado, que cuentan a sus amigos, a sus familias, que ha sido una experiencia positiva, algo que perdura en la vida, que ha sido una buena experiencia. Y esto lo han reportado muchos peregrinos. Y si tomamos un momento y analizar el camino, para hacer este camino durante una semana, 2 semanas, un mes incluso, 2 meses, uno puede ver que hay muchos factores terapéuticos potenciales. Uno es que rompemos con la rutina, que eso es verdad que lo encontramos en los tipos de vacaciones, y que también hacemos un ejercicio diario físico, o sea, cada día supone un esfuerzo físico. Y también incrementa la frecuencia y calidad de la interacción social. Muchas veces vemos que los peregrinos hacen muchos amigos. Y también es la posibilidad de ser parte de un grupo con unas connotaciones muy profundas, históricas, culturales, espirituales. Y es una cosa que lo comenta mucha gente. Esas connotaciones están muy valoradas. Y el hecho de que te consideran no como Juan o Alberto o Ana, eres un peregrino o una peregrina, y te puede ayudar a cambiar la perspectiva del yo. ¿Quién soy? Pues solamente un peregrino. Y también la manera de vivir es muy sencilla durante esos días del camino. Hay un desapego a lo material y también está la idea, hay otro tipo de terapia que se le llama baño en medio de los bosques, o sea, verse o sentirse bañado por los bosques. Y también hemos visto muchos procesos que solapan con algunos aspectos de la meditación. O sea, vivir el momento en el presente, percibir, estar en silencio, acción repetitivo. Y parece ser que esa situación, este contexto, nos ayuda a percibir las cosas. Hay muchas horas en silencio. Y el caminar en sí es una repetición, y en sí supone que hay investigación que nos indica que las acciones repetitivas tienen un valor parecido a un mantra, e incluso ayudarnos a lograr unos estados de concentración o estados meditativos. Entonces, ese estudio quiso evaluar, en cuanto a las variables de salud mental,
varios parámetros, algunas variables incluían no solo la salud mental, pero también las mediciones psicológicas, y también para estudiar por primera vez en una escala relativamente grande, cuáles son los efectos a corto, medio y largo plazo de haber participado en el Camino de Santiago con relación a las variables antes mencionadas. Y también para valorar el papel moderador de distintas variables relacionadas con la práctica de hacer el camino. Porque, claro, también quisimos calibrar que si haces el camino solo, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se siente? Que si eres católico, ¿cómo se vive eso? Como si comparado si eres agnóstico. Eso también eran cuestiones que quisimos tratar. Para la metodología, hicimos un estudio en 3 fases, un estudio longitudinal. Una parte se hacía al principio del camino, uno al final del camino y uno a los 3 meses de haber hecho del camino. Reclutamos a los participantes publicando una página web, un link, un vínculo para poder la gente participar en los medios sociales, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram y otras páginas web directamente relacionadas con el camino, como Jacobeo, Gronce. Y así conectamos con este público. Y hicimos una página web que podéis entrar si queréis. Si incluso estáis pensando hacer el camino, es surveymonkey.com, y se puso ahí un cuestionario interactivo para que la gente contestara. Y también hubo vínculos a unas segundas y terceras cuestionarios, y por mail recibían nuestros cuestionarios y hacíamos así un seguimiento. Esto es la página web, está en español y en inglés. Si conocéis gente que no habla español, no sabe español, también pueden leerlo en inglés. Aquí está la primera pregunta, el primer cuestionario, de hecho, y explica lo que queremos hacer. ¿Cuántas personas participaron? Tenemos datos preliminares. Tenemos aquí 703 individuos que hablaban español, castellano, y participaron en esta encuesta en línea, pero solo 558 completaron todos los datos necesarios para la línea de base, y solo 331 de estos informaron durante el marco de tiempo, el marco temporal establecido para el estudio. Entonces, al final, 107 personas, individuos, completaron todos los datos para las 3 estadios del estudio. Se les llama los cumplidores. A ver, las mediciones sociodemográficas, variables que tienen que ver con el camino, en cuanto a mindfulness, psicología, aquí edad, estado civil, años de estudios, tipo de trabajo, en cuanto al camino, cantidad de días que caminaron, cuántos otros peregrinajes han hecho a Santiago, que si llegasen o no a Santiago, porque otros no llegan, paran en otro punto, la razón por hacer el camino, dolor físico sufrimiento emocional durante el camino,
también podéis comprobar esas variables emocionales para los que hicieron el camino. Y en la parte clínica vimos positivos y efectos positivos y negativos, y cómo se sentían a nivel afectivo antes, al principio, durante y después de haber participado, su felicidad, su compromiso con la vida, satisfacción con la vida, sentirse vivo o no, hasta qué punto se calibró la orientación a valores, el tema del desapego, y aplicamos varios análisis estadísticos tipo ANOVA y las correlaciones tipo Pearson para ir calibrando los resultados. Primero, quisimos comparar los peregrinos expertos con los peregrinos un poco naif, más inocentes de alguna manera. Lo dividimos por edad, género, nivel de educación. Vamos a ver la diferencia entre los expertos y los naif. En las mediciones de línea base, quizá en estos primeros hay más nivel de mindfulness y quizá más también desapego. Resultados, los cambios después del viaje y a los 3 meses. Vemos los descriptores de la muestra, edad, género. Esos son solamente para las personas que completaron el último cuestionario, que eran solamente 107 personas. La edad media, 40 años, mujeres altamente calificados, pues con estudios universitarios, habían tenido una experiencia previa del camino. Más de la mitad habían hecho el Camino de Santiago en otro momento, en el pasado. Parece ser que es una cosa bastante adictiva. Parece que cuando la gente empieza a caminar, es muy probable que van a repetir. Y más de la mitad, ya os digo, lo habían hecho anteriormente. Y la cantidad de días que habían participado en esta actividad, casi 2 semanas en general. Y también, muy interesante, el 48% eran, o 46% eran católicos y 50% había experimentado un evento vital que supone un alto nivel de estrés, como una pérdida, un evento de la vida, una pérdida, algún disgusto y 18% de las personas habían habían constatado un problema de salud, pero con 18% no les paraba para hacer el camino. Y razones por hacer el camino, pues constataron pues el crecimiento personal, eso más del 75% de la muestra, para estar en forma, por interés cultural, para desconectar de las obligaciones, para clarificar los valores personales, para analizar lo espiritual, lo social, religioso, solamente apenas el 10%. Así, solamente el 10% constataron razones religiosas. Y, a ver, los cambios durante el camino, en línea base, post y a los 3 meses de hacer el camino. El rojo es el post-camino, azul línea base y el verde es el seguimiento a los 3 meses de haber completado el camino. Y había reducciones en pre-post. Había reducciones en niveles generales de depresión y ansiedad. Y si comparamos pre-post y pre-seguimiento, vemos un efecto positivo. Pero en cuanto a cambios de efecto positivo, también por en dirección inversa. Y en cuanto a mindfulness y desapego, vimos un
un incremento en los valores hasta el seguimiento. Mindfulness también incrementó en cuanto se hizo la medición o el seguimiento llamado follow-up. Y ahora, resultando, moderadores, el hecho de, por ejemplo, caminar solo, o sea, no acompañado, quizá a veces caminar solo puede ser más eficaz que caminar en grupo, porque, bueno, igual, porque a lo mejor uno lo plantea como una meditación, caminar a solas es una meditación. Lo quisimos comprobar porque muchos contestaron que la experiencia era mejor cuando lo hacían solos. Pero según esos datos no era así. Los valores no constatan una diferencia importante en cuanto moderador del cambio. Efecto positivo. Solamente en una actitud vital de compromiso, vida conectada, comprometida, presentaban valores más altos. Entonces, en cuanto a la religiosidad, quizá se supone que si eres católico, pues disfrutar más el camino en cuanto a esos valores, esos parámetros. No, pero no es así necesariamente, porque también vimos una mejora entre los agnósticos, también mejoraron en efecto positivo, en mindfulness y en desapego. Entonces no era tan... como moderadores del cambio, se reportó una sensación de unidad, de uno se da cuenta que uno está en conexión, en unísono con el entorno, una conexión, una especie de equilibrio en el camino, y muchos reportaron esta sensación de alegría, donde experimentaron una claridad, una sensación de unidad en un contexto, y entonces la idea de lo único, esa sensación de unidad, pero en compenetración con el entorno, dieron valores más bajos en depresión y también mejoras en vida comprometida. Había este incremento en mindfulness, en la medición para mindfulness, y también en la medición de desapego. Y los cambios pre-post eran en todos casos cambios muy significativos. Vamos a ver ahora para mindfulness qué nos delata los resultados. La mindfulness se puede clasificar de muchas maneras. Si utilizamos el cuestionario FFMQ, ese cuestionario, porque uno puede decir, esto plantea observar, describir, actuar con conocimiento, no reaccionar y no emitir juicio. Pues la sensación de oneness o compenetración único con el entorno funcionó como moderador. Dijeron los que se sintieron esta idea de compenetración dieron mejoras en los resultados. Vamos a ver los cambios entre esos variables basado en mindfulness. En mindfulness, como una valoración total, aquí los resultados demuestran la correlación a la inversa para el estrés y depresión. ¿Y qué facetas
constataron como más relacionadas con la mejoría reportadas por los caminantes, pues era el no emitir juicios. Ese parámetro era el más fuerte que hemos podido calibrar. Parece que el no emitir juicio es un variable vital para explicar parte de los cambios experimentados para gente participando en el camino. Vamos a ver. Hemos visto que caminando más días, uno saca más partido del camino. También si al final hay dolor en el camino, sí que los que reportaron dolor sí también informaron de una mejora y un efecto positivo, y esos variables estaban relacionados con la intensidad de la actividad, porque cuando uno llega a Santiago puedes comprar imanes, dicen que si no hay dolor no hay gloria, entonces de alguna manera eso en la cultura lo inculca. ¿Y qué significa todo esto? Necesitamos la agonía para llegar a la éxtasis. Hace falta pasar dolor físico para tener estas mejoras observadas. ¿Y por qué es así? Entonces, podemos interpretar, y hay varias actitudes que pudimos recopilar. Como en las interpretaciones se reinterpreta la experiencia durante el camino y al final del camino, y la gente dice, si lo sufrí es que valió la pena, cambió mi vida. Entonces el hecho de sufrir da un valor y da en sí, facilita cambio. Entonces eso incrementó mi satisfacción vital. Es como hay una especie de sesgo comunitario para darle sentido al hecho de haber experimentado dolor. Pero también uno puede plantearse que cuando uno se siente más en el cuerpo, menos estás en tu mente. Eso también es un argumento. Incluso te decía de vez en cuando, si no te duchas a menudo, pues uno se queda no fresco. Es como la idea de la gente reportó reducciones en ruminaciones durante el camino, y así se mejora la sintomología clínica. Y también está cuando se acaba el dolor y las endorfinas. Quizá esto nos plantea la idea de que este, digamos, momento culmine de las endorfinas puede distorsionar cómo nos sentimos después de haber hecho el camino. Y también está la cuestión de un dolor sostenido dentro de un contexto de significado. Es decir, si estoy sufriendo, estoy siguiendo mis objetivos y mis valores. Y esto quizá puede ayudar a desarrollar una tolerancia mayor al sufrimiento o fortalecer la capacidad de aceptación. Y también es cierto que cambiar la reacción al dolor, para cambiar esa reacción al dolor, uno tiene que primero sentir el dolor. Y es un aspecto, es la idea de que la experiencia del dolor es una especie de portal hacia el desarrollo de la tolerancia y la aceptación. Así que uno tiene la primera flecha, en el sentido budista, para reducir esa primera flecha para poder cancelar la segunda flecha. Aquí está la idea: si no hay dolor, no hay gloria. Lo puedes comprar y todo, esta pegatina. Conclusiones. Los peregrinajes con experiencias previas en el camino parecía que presentar niveles más altos de mindfulness y desapego en comparado con los peregrinos naif.
había cambios significativos estadísticos en los estadios pre-post y en el estadio de follow-up, de seguimiento. Y esto se observó en todas las mediciones. Los destrezas de mindfulness incrementan incluso en el momento del seguimiento y hubo reducciones en el post-camino hasta el punto del seguimiento, que era a los 3 meses. Y eso se observaron en todas las demás medidas. Y se detectó un efecto de moderación, esa sensación de unidad, conectado uno en conexión con el entorno, el oneness, unísono con el entorno. La faceta de no emitir juicio parece que estaba muy conectada con esa faceta del mindfulness, y también en cuanto más días trabajaba uno, había un incremento en efecto positivo y más en mindfulness, y también el dolor físico que se experimentó se trasladaron en mejorías en cuanto a depresión, ansiedad, afecto positivo y satisfacción. En cuanto a esa sensación de unidad, uno no puede elegir voy a sentirlo o no voy a sentirlo. Quizá esto esté más vinculado al tipo de personalidad que tiene cada uno. Hay personas con más propensidad a sentir esta unidad que otros, y tienen otras formas quizá más sofisticadas. Entonces, sin embargo, reconocemos limitaciones en nuestro estudio. Hubo una falta de grupo de control, o sea, la gente que se marchan de vacaciones más estándar, o sea, más tipo Benidorm o lo que sea, y casi todos los datos se obtuvieron durante la época fuerte del camino, entre julio y septiembre, donde hay mucha gente en el camino. Quizá los valores que hemos recopilado entre esas fechas pueden variar con relación a los peregrinos que deciden viajar en invierno. Y por supuesto reconocemos un riesgo de sesgo en el método de muestreo, porque se utilizó un sistema comercial basado en Internet. Y quizá la muestra tiene que ser más amplia, generosa. Y para acabar la presentación, quiero daros, dentro de la nube verbal de palabras, aquí se ven las opiniones de 99 peregrinos, y una de las palabras más usadas en sus contestaciones era la vida, sentir, camino, gente, encontrar, volver, vida, así que lo dejo así lo dejo como imagen. Por favor, síguenos con visitar nuestra página web, estudiocamino.org, y ahí lo tenéis. Por favor, os invito. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.